Buenas tardes con todos o buenos días para los que están aún de mañana. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética de la OPS y es un gusto darles la bienvenida el día de hoy a nuestro nuevo seminario virtual sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Antes de dar más detalles sobre la sesión de hoy, quiero hacerles saber que tendremos presentaciones en inglés. Por lo tanto, aquellos que quieran escuchar la traducción del inglés al español o escuchar el español en inglés, vayan por favor a la señal de globo que está donde dice interpretación en la parte baja, en la pestaña inferior hacia la derecha de su pantalla del Zoom. I'm going to say this in English Y ahora va a now. repetir lo que acaba de decir So en inglés please, para que los de those of inglés, you that si no want to estaban listen conectados, lo to pudieran this escuchar. seminar in English, please go to the tab that's at the bottom of your screen, of your Zoom screen, and click on a little globe that says interpretation, and then click on English. ¿Ok? Retornamos al español entonces. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Estos seminarios son coorganizados por el Programa Regional de Bioética, que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que es parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. A fin de organizarnos a lo largo de la sesión, les pido encarecidamente que agreguen cualquier pregunta que tengan usando la funcionalidad de preguntas y respuestas del Zoom. Si tienen comentarios o quieren compartir alguna publicación o algún enlace de interés, por favor usen para eso la funcionalidad del chat. Distinguir entre preguntas y comentarios nos hace más fácil organizar el diálogo que tendremos luego al final de esta sesión. Quiero resaltar que no se emitirá un certificado por asistir a este seminario. No daremos un certificado de asistencia. Vamos a grabar la sesión como lo hacemos regularmente, y tanto esta grabación como la grabación de los seminarios previos y el anuncio de los próximos seminarios serán compartidos por nuestra lista Investigación Ética. Estarán además disponibles en el sitio web del Programa Regional de Bioética y en nuestro portal de ensayos clínicos, donde también pueden encontrar otros recursos importantes como el modelo de contratos de ensayos clínicos que hemos hecho para la región y bueno, una serie de recursos adicionales disponibles. Quiero además dejarles saber que este es nuestro último seminario de este año. Reanudaremos, los seminarios en el 2026 y queremos aprovechar esta oportunidad para reiterar que estos seminarios, desde que los iniciamos, y me refiero específicamente a esta serie relacionada a ensayos clínicos, ha tenido ya más de 4.500 asistentes, y eso por supuesto es sin contar todas las personas que miran el seminario luego, una vez de que está disponible en el sitio web por medio del enlace de YouTube. Eh, ya que estamos hablando de temas de fin de año, quiero aprovechar de desearles lo mejor en estas fiestas, lo mejor para el 2026,
y anticiparles que el inicio del 2026 vendrá con el lanzamiento de muchos proyectos, de muchos productos en los que hemos trabajado en este año y que están relacionados a la iniciativa de OPS del acelerador de ensayos clínicos. Además, los proyectos en los que trabajaremos en el 2026 incluyen una orientación para los protocolos preaprobados, que como recordarán es un tema que ha sido identificado como prioritario por ustedes y está capturado como tal en nuestra orientación Catalizar la investigación ética en emergencias. Este es un proyecto en el que trabajaremos de manera coordinada con CEPI. Ahora bien, para la sesión de hoy, pensamos que no podíamos dejar pasar una reflexión sobre la inteligencia artificial y el papel que tiene en la revisión ética de la investigación. Creo que es imperativo que iniciemos esta reflexión lo antes posible y no sé si quizás el término es anticiparnos o por lo menos coger la ola que está avanzando ya en relación a este tema, teniendo presente que tenemos la urgencia de hacer el mejor uso de los recursos disponibles para asegurar que haya una revisión ética rigurosa de los protocolos de investigación con seres humanos. No puedo iniciar esta sesión sin recordarnos que hemos recorrido ya un largo camino en lo que respecta al uso de herramientas novedosas para mejorar no solamente la revisión ética de la investigación con seres humanos, sino también los procesos para realizar investigación con seres humanos. Por ejemplo, usamos ahora herramientas digitales para la gestión de los procesos de revisión, por ejemplo, como Proethos, y usamos una serie de herramientas digitales y mecanismos novedosos para procesos de consentimiento informado, para las reuniones de los comités de ética, para recoger y usar y compartir información. La pandemia de COVID-19 nos hizo ver de manera inequívoca que los comités de ética de la investigación están absolutamente sobrepasados de tiempo y que tenemos la urgencia de hacer el uso más responsable de los recursos que tenemos a mano para que los comités puedan hacer una revisión ética juiciosa y rigurosa. Como siempre decimos en la OPS, la investigación no es una tarea éticamente neutra. Se hace investigación para la salud, para buscar soluciones que mejoren la salud y el bienestar de las personas, soluciones de salud. Entonces, como tenemos el imperativo de hacer investigación por este fin, también tenemos el imperativo de que esta investigación se haga de la manera más ágil posible y creo que esta reflexión es fundamental en ese sentido. Y quiero, en esta reflexión, el día de hoy, vamos a tener una presentación al cargo del doctor Sergio Zurulli de Siqueira y luego vamos a tener un panel con distintas perspectivas de la región para reflexionar sobre las posibilidades y los desafíos del uso de la inteligencia artificial al hacer revisión ética de la investigación. No creo que haya mejor manera que no creo que haya mejor persona para hacer esta presentación que el doctor Sergio Zurulli de Siqueira, que, aunque ustedes conocen, él es miembro externo de PAJOERC, del Comité de Ética de la OPS, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil, ha sido miembro de CONEP, del Consejo Nacional de Ética de la Investigación de Brasil, pero quizás más relevante para el día de hoy es que él ha sido el artífice de la plataforma Brasil que hace más de 12 años ya usan todos los comités de ética de la investigación en Brasil y además es artífice también de Proethos y creo que es alguien que ha tenido un papel fundamental en la región forzándonos a pensar en cómo hacer mejor la revisión ética usando los recursos más novedosos que la tecnología nos pone a disposición. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Adelante, Sergio, y muchas gracias.
Muchas gracias, Carla, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes ahora. Yo voy entonces a compartir mi presentación a partir de ahora. Así se... a ver. ¿La pueden ver bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces empecemos para que tengamos tiempo para todas las intervenciones, que son, por supuesto, muy importantes. Y vamos a hablar entonces de inteligencia artificial y revisión ética de investigación, los desafíos y oportunidades. Bueno, ahí está un disclaimer, ¿no es cierto? Porque es importante tener en cuenta los potenciales conflictos de intereses y también decir que las opiniones expresadas son personales y no representan posición oficial de la OPS y de ninguna otra institución. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta presentación? Primero, explorar cómo la inteligencia artificial puede apoyar, y ahí un término muy importante, apoyar la revisión ética. Después vamos a identificar algunos desafíos, tanto desde el punto de vista ético como técnico, y presentar oportunidades reales de utilización de la inteligencia artificial en ética en investigación y por fin compartir un aprendizaje que viene de un proyecto que ya existe y que está listo para ser evaluado incluso y que a lo mejor ustedes van a conocer hoy por la primera vez. Seguimos entonces. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en ética en investigación? Bueno, Carla ya ha dado la principal característica de la necesidad de ser, que no se puede ignorar la ética, la inteligencia artificial en ética de investigación. Pero hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, un volumen más grande y la complejidad de los protocolos de investigación también está creciente. Eso ya sería una buena razón para no olvidarnos de la inteligencia artificial, porque, por supuesto, ella va a facilitar mucho la, la actuación tanto de los investigadores como de los comités de ética de investigación. Bueno, hay también una necesidad de hacer las cosas más ágiles sin perder el rigor de las evaluaciones éticas. El otro es que no se puede ignorar que los investigadores ya usan inteligencia artificial generativa eh, como orientación para hacer sus protocolos, sus propuestas. Y por todo eso, los sistemas de ética en investigación deben comprender y se involucrar en este nuevo escenario. ¿Qué es lo que nosotros entendíamos que puede hacer hoy la inteligencia artificial? Explicar principios éticos. Eso parece obvio, pero no es así. Nosotros estamos viendo muchos investigadores juniores y muchos estudiantes incluso que presentan propuestas, pero no conocen en fondo los principios éticos. Entonces, nosotros creemos que la inteligencia artificial puede orientarnos en este sentido. Para aquellos que ya están en un punto más avanzado, es importante también que la inteligencia artificial pueda identificar inconsistencias, es decir, cosas que el investigador, y eso no es raro que pase, piensa que están bien, pero una mirada por la inteligencia artificial puede decir que no están tan bien como uno piensa. El otro es la sumarización de documentos extensos. Algunos documentos son muy largos, son muy complejos y la inteligencia artificial tiene la capacidad de poner eso en una forma más, digamos así, aceptable para todos. Y también puede
ayudar, apoyar a los investigadores en borradores de respuestas. Eso yo me refiero a cuando un comité de ética detecta y expresa algunas inconsistencias en la propuesta y la inteligencia artificial puede apoyar a los investigadores para que haga una respuesta más adecuada. Pero eso es importante aquí decir que esto no es un copy y paste, no es esa, o por lo menos no es eso que pensamos como función de la inteligencia artificial. No es como un instrumento, una plataforma para hacer el trabajo del investigador. Es más bien una guía, una directriz que puede apoyarlo. Y el apoyo preanalítico, eso es importante, aunque sea no decisorio, es importante señalar esto, porque el apoyo preanalítico puede hacer con que las propuestas sean sometidas a los comités de ética de una manera más, podemos decir, consistente, y eso, por supuesto, va a facilitar mucho el trabajo de los comités de ética y de investigación que van a tener propuestas que tengan menos inconsistencias. Pero hay cosas que mucha gente piensa que la inteligencia artificial puede hacer todo. Y yo creo que desde el punto de vista de ética de investigación, hay cosas que se debe señalar como prohibidas o por lo menos no deseadas para la inteligencia artificial. Por ejemplo, no aprobar y no rechazar protocolos. No es un decision making. No debe hacer esto. Tiene que estar, digamos, instruida para no hacer eso. No debe emitir juicios normativos. Puede, como mucho, decir que son las normas, que dicen las normas, pero la interpretación tiene que tener mucho cuidado en los límites de actuación. No interpretar la legislación como una autoridad. Por ejemplo, decir, oye, si no haces eso, te vas a ser demandado con no sé cuánto, en fin. No, no es esa la función inicial. De ninguna manera, por lo menos por mi experiencia en este momento, la inteligencia artificial está capacitada para sustituir la deliberación ética humana. Puede sí apoyar mucho, no hay ninguna duda acerca de eso, pero no sustituye, por lo menos en este momento. No se sabe cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, pero en este momento, para quien está trabajando con eso, se queda muy claro que no es posible. Y eso todo puede ser sintetizado en una única cosa, es para ser utilizada como una orientación, no como una respuesta preta por ti, ¿no es cierto? Seguimos. ¿Cuáles son los desafíos éticos? Y principalmente acá yo voy a hablar un poco más de los desafíos técnicos que son inherentes de la inteligencia artificial y que tienen que ser vencidos por nosotros, tienen que ser abordados por nosotros. El primero es la variabilidad, ¿no es cierto? Los modelos de inteligencia artificial, principalmente los que son relacionados con aquellas plataformas o aquellas personas que usan inteligencia artificial que ya existen, por ejemplo, ChatGPT o Gemini y otros, es que de repente estas plataformas, estos instrumentos de inteligencia artificial cambian, son actualizados. Y a veces un cambio de esto puede cambiar totalmente la manera como uno ve, como la inteligencia artificial ve una pregunta y emite una respuesta. Entonces eso es un problema. El otro es un término que se usa mucho en inteligencia artificial, los que conocen aquí, que es las hallucinations. Por increíble que pareça, así como los humanos, algunos humanos, la inteligencia artificial también alucina a veces, inventa cosas que no existen, argumentos totalmente que no hacen ningún sentido. Entonces, eso es otra cosa que es desafiante para el uso de la inteligencia artificial en ética y en investigación.
El otro es la contaminación regulatoria. Ella busca marcos regulatorios en distintas fuentes, entonces a veces eh, se mezclan cosas que valen para un sitio, para un contexto, para un país, para una región, pero no para la otra. La otra es que no siempre es posible hacer un alineamiento interno con API. ¿Qué quiero decir con eso? No se puede hacer con que la API tenga todas, que la inteligencia artificial, ya voy a explicar lo que es API, la inteligencia artificial tenga todos los alineamientos, las normas, la manera de decidir las cosas 100% adaptada a la ética en investigación en todos los contextos. Eso es más importante cuando se usa una API. ¿Qué es lo que es una API? Voy a explicar un poquito más adelante, pero API es cuando una plataforma, aunque sea específica de ética en investigación, usa como bases una inteligencia artificial que ya existe, por ejemplo, de nuevo, ChatGPT o Gemini. Hay también riesgo de privacidad, sí, tiene que se tomar un cuidado con esto, porque los datos, principalmente cuando se usa una inteligencia artificial que ya existe, a veces no se puede tener un control total sobre los datos que ahí son inseridos, que son puestos ahí. Y el over-reliance es una otra cosa que a veces aparece, que es cuando la inteligencia artificial confía de más en sí propia. Ela cree que puede hacer más do que puede hacer. Y eso también representa problema porque a veces suelta respuestas como si fueran súper autoritarias y verdaderas y que uno con alguna experiencia ve que son en realidad equivocadas incluso. Eso para quien tiene una base teórica en ética de investigación puede no ser una cosa importante porque él va a ignorar, pero si eso cae en las manos de una persona que no tiene experiencia o que no está muy familiarizada con ética de investigación, eso puede ser desastroso. Algunas cuestiones específicas de esos riesgos, por ejemplo, alucinaciones, ya decíamos, inventar resoluciones, artículos y requisitos éticos. A veces genera incluso argumentos éticos falsos, aunque plausibles. Eso es una trampa tremenda, porque una persona que conoce, como ya he dicho ahora, no tiene problema, porque va a ver, bueno, ese argumento no tiene nada que ver. Pero si eso está en los oídos de una persona que no conoce mucho de ética en investigación, por la manera como expresa la respuesta, la inteligencia artificial, lo que pasa es que puede sonar como una verdad absoluta y llevar al investigador a un error, a veces muy grave. Y confundir principios universales con legislación local. A veces pierde un poco esta noción de lo que son principios universales, pero que casi siempre no están en conflicto con legislación local, pero a veces están. Las alucinaciones ocurren, ¿por qué? Porque el modelo predice patrones lingüísticos, no verdades, no tiene una referencia directa al mundo real. Entonces, él junta palabras y con estas palabras el algoritmo saca conclusiones y expresa la respuesta. Entonces, la manera como uno pregunta a la inteligencia artificial puede sí influenciar la respuesta. Las alucinaciones son previsibles, inevitables, como voy a decir, pero controlables y mitigables, ¿cierto? Ninguna inteligencia artificial está libre de las alucinaciones. Lo que se tiene que hacer es estar a todo rato controlando, chequeando y corrigiendo para que sean lo mínimo posible, pero eliminarla no es posible. El riesgo de la contaminación regulatoria es una mezcla no deseada de referencias, como ya he dicho. El riesgo es más crítico en contextos regulatorios frágiles
que no tiene muchas reglas así como claras. Y en eso, en la mayoría de las veces, como ya he dicho también, no es un problema, excepto en situaciones específicas. Por ejemplo, Brasil con la declaración del Helsinki. Por mucho tiempo Brasil no firmó la declaración del Helsinki. Entonces, la inteligencia artificial, usar algunos puntos de la declaración del Helsinki que en Brasil no son aceptados, eso puede ser un problema, pero en una determinada región, en un determinado sitio. ¿Cómo se puede hacer para mejorar la inteligencia artificial específica para ética en investigación? Desde el punto de vista más técnico, yo tampoco soy un técnico, estoy aprendiendo con eso todavía, pero hay algunos parámetros que pueden ser regulados por el administrador del sistema y que tienen una influencia muy importante en el desempeño de la inteligencia artificial. El primero, la temperatura. La temperatura está relacionada con la creatividad y con las alucinaciones. Cuanto más grande, más alta la temperatura, más grande es la chance, la posibilidad de alucinaciones. Para ética en investigación, yo, con mi experiencia, recomendaría una temperatura de 0,1 a 0,3. El máximo es 1, para que ustedes tengan una idea. El otro parámetro es el top P, que controla la diversidad, o sea, el foco de la respuesta. Y eso en ética e investigación se recomienda algo como 0,3 a 0,6. Eso es crítico, ¿eh? Para que ustedes tengan una idea, yo estaba trabajando con eso y tenía un top P de 0,8 y yo estaba encontrando unas respuestas raras que a veces decían cosas como distintas y así, cosas a más que no eran necesarias. Y yo entonces busqué bajarla para 0,58. Y la diferencia fue interesantísima y muy fuerte y mejoró mucho el desempeño de la inteligencia artificial, de las respuestas de la inteligencia artificial. Los Max Tokens, ellos evitan divagaciones y ruido porque ellos limitan el tamaño de la respuesta. Entonces, no esa cosa, no hables de más porque en Brasil se dice que quien habla de más da buenos días a caballos. Es más o menos eso. Entonces, ahí se dice para la inteligencia artificial, oye, hable solamente el necesario, tiene un límite y listo. El otro son las frequency presence penalties, que reducen las repeticiones de ideas y mejoran la claridad. Entonces, son algunos de los parámetros que uno puede influenciar la respuesta de la inteligencia artificial, pero no es fácil regular eso. Pequeñas variaciones afectan mucho la calidad, para lo mejor o para lo peor. Acá vamos a hablar un poquito sobre la inteligencia artificial API, que es una plataforma de inteligencia artificial, aunque que específica para ética de investigación, usa una inteligencia artificial que ya existe. Y la otra es la inteligencia artificial propia, que es la que es producida por técnicos de alta expertise, programadores, y que fabrican, desarrollan una inteligencia artificial propia para un determinado contexto. ¿Cuáles son las ventajas de una y de otra? Primero, la API. Alta calidad lingüística. Eso es, todos que usan ChatGPT y Gemini y otras saben de esto. Es muy fácil la integración. Se puede actualizar continuamente y mejorar de forma hasta automática, dependiendo de cómo instruye y cuáles son las configuraciones que uno usa. Hay flexibilidad para combinar capas éticas propias, aunque sea una inteligencia artificial que ya existe, uno puede instruir y hacer con que ella tenga una característica regional, por ejemplo, muy propia. Y el costo-beneficio es favorable, es relativamente barato, aunque no, ese concepto de barato o caro es muy relativo, pero
Sí, es más barato que la otra opción que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son las limitaciones? No se tiene control sobre el alineamiento interno, pero es decir, lo que está ahí, porque fue desarrollado por otro, pero uno puede alinear externamente y eso mitiga un poco este problema. ¿Qué es el alineamiento externo? Tú vas instruyendo la inteligencia artificial para determinados niveles de comportamiento. El model drift puede ser imprevisible. El model drift es que estas inteligencias artificiales son actualizadas y, como ya he dicho también, una actualización puede cambiar totalmente el comportamiento. Entonces, uno tiene que estar siempre, siempre, siempre chequeando, mirando, probando. Y si detecta eso, tiene que a veces cambiar y volver a situaciones que existían y que dejaron de existir o al revés. Y tiene una dependencia de guardrails externos. También, el administrador del sistema tiene que estar chequeando a todo rato y tiene que proponer algunas iniciativas importantes de límites y ¿cómo se podría decir? De contención del comportamiento de la inteligencia artificial. Por otro lado, la inteligencia propia, ¿no? Hay un control de alineamiento y comportamiento prácticamente 100%, es más estable y auditable, porque es propia, y puede ser adecuada a cualquier valor institucional, regional, lo que sea. El problema de esto es que el costo es muy, muy, muy grande. Es un costo alto. Entonces es un problema. Exige una infraestructura también muy importante. Y la necesidad de un equipo especializado que no solo la desarrolle, como se quede todo el tiempo manteniendo. Pero hablando ahora de inteligencia artificial API, que es lo que tengo más experiencia yo creo que es lo que está más accesible actualmente para todos. Vamos a hacer una comparación entre las inteligencias artificiales genéricas, como por ejemplo ChatGPT, Gemini, estas que son usadas por todos a todo rato, y la inteligencia artificial específica que fue entrenada, que fue desarrollada para responder solamente a cuestiones de ética de investigación. La genérica está entrenada para hablar de todo. Uno puede preguntar, por ejemplo, cómo es el uso de placebo, éticamente hablando, en una investigación, y enseguida en el mismo chat preguntar la receta de una cazuela. Te va a contestar igual. No comprende matices éticos. Tiene un padrón de respuesta basada en sus aprendizajes, pero no siempre esto es comprendido de forma más profunda. Hay un riesgo muy grande de pseudo-autoridad. Entonces dice, puede, es obligado, no es permitido, te va a pasar eso si no hace. Eso pasa a menudo con la inteligencia artificial genérica. Y por supuesto hay una mayor propensión a hallucinations, normativas principalmente, porque confunde todo y a veces no busca la norma adecuada y todo eso puede causar problemas. La inteligencia artificial específica, temos um exemplo que vamos mostrar luego, que é de EtExpress. Tem um vocabulário controlado. Ella não habla de todo. Por exemplo, se tu perguntas a EtExpress a receita de uma cazuela ou como está o desempenho de sua equipe no futebol, ella te vai contestar que isso não é ética em investigação e que não sabe nada disso. Então, é controlado o vocabulário e o comportamento. Tiene guardarrayos estrictos, no hace decisiones y no se prende mucho a normatividad. Es más estable y más prudente también que la general. Y está enfocada en principios universales y normas regionales. Para resumir todo esto, podemos decir que la I genérica es versátil, no hay duda de eso. Y la inteligencia artificial específica es segura.
Y en ética de investigación, ustedes van a concordar posiblemente conmigo, la seguridad es más importante que la versatilidad. Bueno, ¿cuáles son ahora las oportunidades que tenemos nosotros en términos de inteligencia artificial? Primero, educación en ética de investigación. Puede tener un rol muy importante en esto. Después, en la reducción de las asimetrías regionales. Si uno usa una inteligencia artificial específica y varias regiones usan, se puede contribuir y se ajustando las cosas de modo que las asimetrías, las diferencias regionales se queden más chicas. Puede ayudar en el pre-screening y triaje, o sea, puede hacer una evaluación de cómo está tu propuesta antes de someterla. Mejora la calidad de documentos previos a la revisión. No hace revisión, pero te puede apoyar en una sumisión más consistente. Y tiene armonización basada en principios universales, por ejemplo, de la Organización Mundial de Salud, de SIOMS y de la Asociación Médica Mundial. Aí agora vamos, eu creio que estão todos muito, digamos, curiosos para ver um exemplo prático de uma plataforma que já existe, que está haciendo ética en investigación por IA a través de una API y que es específica para ética en investigación. Entonces, el ETA Express, que yo voy a presentar a ustedes. Tiene uso controlado de inteligencia artificial como apoyo preanalítico. Preanalítico. Es importante que se quede muy claro. Tiene módulos distintos segundo aplicación. Actualmente solo tenemos Leta Express para Brasil, pero ya se está desarrollando una versión en español y que debe estar disponible para las primeras pruebas, yo creo que en febrero, a lo mejor final de enero. Estamos trabajando en eso y como ya tenemos la plataforma brasileña, es más fácil. Tiene guardarreios estrictos. Estamos intentando convencerla que no tome decisiones, que no haga juicios normativos. Tiene ajuste fino de parámetros, como ya demostré a ustedes, para menor variabilidad. Y tiene una cosa que es lo más importante de todo. Ninguna respuesta de inteligencia artificial se queda sin una revisión humana. Nosotros vamos a ver ahora cómo esto acontece, cómo esto pasa. Ahí está más o menos una pantalla del ETA Express. Entonces, la persona aquí hace la pregunta, ¿cierto? Este es un ejemplo. La inteligencia artificial expresa una respuesta, esa es parte de la respuesta, y esta respuesta llega a un dashboard del investigador. O sea, se queda ahí para el investigador leer y analizar, evaluar y todo eso. Bueno, la respuesta que la inteligencia artificial expresó llega simultáneamente a un dashboard del consultor humano, quien realiza los comentarios de revisión y los envía al investigador. Entonces, el consultor humano, en un plazo de 48 horas, mira esta respuesta de inteligencia artificial y puede hacer comentarios, corrigiendo, ajustando o lo que es más deseable y probable, diciendo, bueno, está todo bien, siga por este camino. ¿Cierto? Entonces, aquí está. A revisión, hay un espacio para el consultor humano hacer sus observaciones. Esta observación del consultor humano llega al dashboard del investigador nuevamente. O sea, hay un ping-pong ahí, un tenis, ¿no es cierto? Y ahí el investigador tiene la posibilidad de dar su feedback. Puede decir si la respuesta fue útil, parcialmente útil o no útil, ¿no es cierto? Y ahí aún tiene aquí el espacio
para hacer comentarios adicionales, si quiere si queda dudas todavía, si queda alguna duda todavía, o algo así. Y eso, de nuevo, va para el investigador, que va a ver lo que opinó, disculpa, va al consultor humano, que va a ver qué es lo que opinó el investigador y puede hacer una devolutiva, una réplica del feedback. Aqui está. Então, aqui está o resultado do feedback, ele vê isso, e a devolução do consultor humano. E depois todo isso já completo, aí está completo um ciclo total de uma consulta, é devolvido para o dashboard do investigador. E se quedam todos aí, mira, em colores distintas, aí está a resposta em verde, a revisão do consultor está em naranjo, o feedback está em azul, e acá o color está parecido, pero já cambiei isso, agora está amarillo, pero en este momento estaba todavía rojo, disculpa, no, violeta, ¿no es cierto? ¿Tá? Pero los colores distintos para facilitar, y eso se queda para siempre en el dashboard del investigador, si quiere consultar de nuevo, tiene ahí todo el historial de la interacción con el consultor humano. Todas las interacciones quedan registradas permanentemente en ambos dashboards. Y siempre todas las nuevas interacciones del consultor hacia el investigador se notifican por correo electrónico al investigador. Entonces, él recibe un mail diciendo, oye, tiene una interacción nueva, acceda al sistema para ver qué es, y así puede facilitar mucho cuando hay un cierto tiempo entre la respuesta de uno y de otro. Bueno, consideraciones finales, por fin. La inteligencia artificial es apoyo, no es autoridad ética de ninguna manera. No tenemos esta intención, por lo menos en este momento. La gobernanza de la inteligencia artificial es aún más importante do que la tecnología. Entonces, esta administración del sistema, y que es esencialmente humano, es más importante aún. Supervisión humana siempre necesaria, siempre. Y los principios éticos tienen que ser siempre el eje de estabilidad de una plataforma de inteligencia artificial. Bueno, para terminar, las primeras experiencias del uso con NextPress que yo tengo indican que la inteligencia artificial podría apoyar el fortalecimiento de los sistemas de ética, pero siempre, siempre bajo condiciones de uso responsable, calibración técnica constante y supervisión humanas. Esto era, muchas gracias, y aprovecho también para desearles feliz Navidad y un excelente 2026. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Es realmente fascinante el trabajo que vienes haciendo, no solamente reflexionando sobre el tema, sino tratando de poner en práctica el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la revisión ética. Quiero invitar ahora a Adriel Reutemann a compartir sus reflexiones, sus impresiones. Adriel Reutemann, lo conocen ustedes, él es abogado de formación, es además de consultor del Programa Regional de Bioética de la OPS, es miembro de varios comités de ética, incluido el Comité de Ética central del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y también es el asesor legal de la dirección del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la dirección específica que ve los temas relacionados a investigación. Y además es otra persona que está constantemente pensando sobre cómo usar la inteligencia artificial
para el beneficio del fortalecimiento ético de la investigación. Gracias por estar con nosotros, Adriel, adelante. Bueno, muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería felicitar a Sergio por el desarrollo, me pareció fascinante. Eh, no sé si habrán notado la cantidad de veces que Sergio mencionó la necesidad de supervisión humana, la cantidad de veces que refirió que esto es una herramienta preanalítica, y creo que ningún exceso es suficiente para dejarlo en claro. Eh, Cualquier intento o mensaje que deje ver o que deje entender que a través de la inteligencia artificial se puede suplir todo el procedimiento de deliberación o de análisis de cualquier proceso en general, bueno, es como mínimo un acto de irresponsabilidad porque el estado del arte actual de la inteligencia artificial no está preparado para eso, al menos no en los niveles que nosotros usamos, ¿no? A nivel ChatGPT, a nivel Gemini, Claude o el que usen. Y es importante entender cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un concepto en general. Cuando hacemos planteos sobre bueno, los desafíos de la inteligencia artificial, es tan amplio. Recién venía viendo las preguntas que venían haciendo y uno puede enfocarse en lo que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual, el plagio, la generación de imágenes, el derecho de daños, digamos, quién va a ser responsable de todos los daños que generen los modelos de lenguaje. Podemos enfocarnos en el aprendizaje profundo, en el deep learning. Hay un montón de esferas que involucran la inteligencia artificial y la realidad es que cada disciplina merece su análisis particular enfocado en su propia jerga. Acá lo que yo vengo a plantear es una pregunta que no pretendo responder y pretendo dejarlo abierto para que eventualmente lo reflexionemos juntos, pero es una reflexión que vengo teniendo hace un tiempo. En tanto me interesa los desarrollos tecnológicos porque siempre me ha gustado, mi formación de abogado, mi intervención en comités de ética en investigación. Hace un tiempo me vengo haciendo la pregunta si los comités de ética en investigación tradicionales, los que están constituidos actualmente, están preparados para hacer evaluaciones, monitoreos, supervisiones de investigaciones que usen inteligencia artificial en su totalidad o en algún tramo del proceso. Y en realidad la pregunta tiene que ver también sobre, bueno, ¿cómo aplicamos los principios de la bioética a este nuevo paradigma? Porque en verdad hablamos de un nuevo paradigma. Nosotros tenemos un marco tradicional que está diseñado está muy centrado en la intervención directa en el individuo, y a partir del desarrollo del Big Data y la inteligencia artificial, ha cambiado tanto el paradigma que ha abierto una brecha. Tenemos investigaciones que son cada vez más de tipo exploratorio, que reutilizan datos secundarios que inicialmente no fueron obtenidos para investigación, que afectan a grupos masivos de población que merecen protección y tal vez no tanto a un individuo en particular. Entonces, desde esa ética principalista, empiezo a observar como una reflexión propia que tal vez estos cimientos sobre los que se constituye la bioética médica actual entran en tensión. Por supuesto, son principios que son de aplicación y que van a seguir siendo de aplicación, pero que como mínimo entran en tensión respecto de algunos aspectos que nos trae el uso de inteligencia artificial para la investigación, porque así como los comités se empiezan a nutrir de herramientas para las evaluaciones, como bien nos mostraba Sergio, también lo hacen los investigadores. Y mucho más allá de modelos de generación de generación de texto o modelos de lenguaje. Ya hablamos de la utilización de modelos de aprendizaje profundo para el procesamiento de los datos que después van a ser las conclusiones de una investigación. Entonces, partiendo de la base de que no siempre conocemos cómo es que funciona esa caja negra de procesamiento, digamos, es lo que se suele conocer como la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial. Si el propio investigador en cierto punto no conoce de qué manera se procesa esa información, ¿cómo va a ser el comité de ética de investigación para evaluar si funciona desde el punto de vista ético y metodológico esa investigación? Yo hablaba de los principios, tal vez, bueno, uno apelando a los principios, lo primero que nos viene a la cabeza, bueno, es cómo los comités hacen evaluaciones respecto a la autonomía, cómo focalizan en los consentimientos informados, en lo que tienen, lo que no tienen, cómo lo dicen, lo que falta, la extensión. Y sin embargo, hay muchos procesos nuevos que escapan a la lógica tradicional del consentimiento informado individual, en tanto la autonomía de una persona. Pensemos, por ejemplo, no sé, el caso de una universidad que pide una evaluación ética para hacer un estudio sobre 60 millones de registros de los últimos 10 años de registros electrónicos, para ver
la prevalencia o la posibilidad de que determinado grupo poblacional desarrolle más la diabetes, por decirlo por decir un ejemplo cualquiera. En principio, el Comité de Ética de Investigación lo va a evaluar, no va a pedir consentimiento informado a 60 millones de personas, es un estudio retrospectivo, en principio encuadraría dentro de las reglas de la dispensa. Pero ¿qué pasa después con esos resultados? Esa universidad podría convertirse en una startup a partir de esas conclusiones. Esa información puede ser cedida, transferida a compañías de seguro, a otro tipo de entidades, no sé, para tomar decisiones y cobrar más caro una póliza, para, no sé, condicionar el acceso a trabajos de determinados grupos de gente. A lo que voy es que la lógica del comité evaluando ese estudio con ese paciente en particular o con ese individuo en particular y que culmina con el cierre del estudio, parece quedar un poco limitada con este nuevo esquema. Lo mismo respecto al principio de beneficencia y no maleficencia. Estamos muy acostumbrados a hacer la evaluación riesgo-beneficio en base a un individuo, a un sujeto de investigación. Y la realidad es que hoy por hoy tendríamos que hablar ya de un sujeto de datos, por lo menos cuando se emplean grandes volúmenes de información respecto a las personas. Y digo que entra en tensión porque si no conocemos del todo cuáles son los riesgos previsibles, posibles de un proceso de investigación y tampoco los beneficios, digámoslo todo, es difícil hacer ese análisis de riesgo-beneficio. Cuando yo lo he planteado con alguien, me han dicho, con razón también, que tal vez el problema no son los principios, el problema es, bueno, tratar de identificar bien cuál es el riesgo que entrañan estos procesos y nos seguimos enmarcando dentro del principio, no está fallando el principio en sí. Y puede ser que sea así, pero la realidad es que si en cierto punto no conocemos del todo los riesgos y no vamos a poder conocerlos a ciencia cierta, y no vamos a poder conocer a ciencia cierta los beneficios, bueno, un poco empieza a perder sentido y empieza a resquebrajarse ese principio por futilidad, por no poder tener las variables necesarias para hacer esa comparación y esa ecuación. Después, desde el punto de vista de la justicia y la equidad, estos modelos de inteligencia artificial es sabido que replican, intensifican y magnifican los sesgos que ya traemos de base, y es algo que en particular los comités tienen que prestar mucha atención para evitar patrones de discriminación, segregación o algún tipo de práctica como esa. Entonces, a ver, para no quitar más tiempo y dar lugar a los demás, la pregunta es si, por cómo están compuestos los comités actualmente, en los que, bueno, sabemos que tiene que haber en general un metodólogo, un miembro de la comunidad, un abogado, por Dios que siempre haya un abogado y que siempre tengamos un lugar ahí, pero tal vez es momento de pensar en otros perfiles, también de estos de corte obligatorio o de corte necesario en un comité de ética de investigación, tal vez perfiles asociados a la tecnología, a la ciencia de datos, a la programación, a los desarrollos tecnológicos, eh, para que asistan, porque más allá de que se trate de protocolos tradicionales, en cierto punto están empezando a incluirse cada vez más prácticas vinculadas con la inteligencia artificial, aunque no sean el eje central de la investigación, sí está sucediendo que en algún aspecto del proceso están incorporando. Y bueno, nuestros comités, que en algunos casos ya tienen algunas carencias propias, particulares, estructurales, por lo que sabemos bien, ¿no? La falta de recursos, sobre todo en Latinoamérica, la falta de recursos, la falta de personal, la falta de apoyo. Bueno, tal vez se suma una carencia más y que requiere un cambio de mirada y la incorporación de perfiles nuevos. Y para terminar, más allá de la labor del comité, estos cambios requieren un verdadero marco de gobernanza, de ética en inteligencia artificial, pensando la ética desde el diseño, pensando en la ética desde las publicaciones, desde el ejercicio de los patrocinadores y de la auditoría posterior. El comité llega hasta cierto punto y hay muchos daños que también son imprevisibles y que a la hora de concretarse ha pasado mucho tiempo desde el final de la investigación y sería bueno que haya un verdadero sistema de gobernanza global que pueda atender a esas consecuencias y tomar información para tomar decisiones posteriores. Así que bueno, muchas gracias. Quedo abierto a preguntas y para la conversación de después. Muchas gracias, Adriel. Es un gusto para mí ahora darle la palabra a Lionel Gresh. Lionel Gresh es vicepresidente de PAJOERC, del Comité de Ética de la Investigación con Seres Humanos de la OPS. Además, trabaja para la OPS en el Departamento de Emergencias de Salud Pública.
pero es alguien a quien conozco desde mucho antes de que venga la OPS por su trayectoria previa a lo largo de la región, alentando la investigación, alentando que la investigación se haga de manera ética con una serie de proyectos en distintos países. Adelante, Lionel, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Carla, y bueno, muy buenos días o buenas tardes a todas y todos. Un placer estar con ustedes en el día de hoy y quisiera empezar felicitando a Sergio por su excelente presentación que abre la puerta a esta conversación que estamos llevando a cabo, ¿no? Y creo que retomando un punto inicial de tal vez de por qué necesitamos la inteligencia artificial, y lo veo un poco desde la perspectiva de un miembro de un comité de revisión ética, realmente vemos esa necesidad no por una cuestión de moda, ¿no? Sino que realmente sabemos que los comités, y más aún en nuestra región, tienen una carga de trabajo muy importante y que esta recae sobre personas que generalmente tienen muchas otras funciones en sus respectivas instituciones y que hacen ese trabajo de forma adicional y que de hecho uno podría plantearse que el hecho de no usar herramientas que potencialmente puedan mejorar y acelerar el proceso de revisión ética puede verse como algo no ético. O sea, éticamente deberíamos hacer todo lo posible por poder dar una respuesta rápida y de calidad a los investigadores que nos están enviando sus propuestas de investigación para su revisión, ¿no? Em, yo quisiera empezar con tres consideraciones un poco generales sobre la inteligencia artificial y que tal vez van un poco más allá del tema específico del uso de la inteligencia artificial en la revisión ética y que ya algunos de estos Sergio mencionó en su presentación, ¿no? Y una es el tema de los sesgos, ¿no? Eh, tener bien claro que estamos, como lo mencionaba Sergio, no es una herramienta objetiva o no son herramientas totalmente objetivas, no tienen mayor objetividad que nosotros como seres humanos y tienen sesgos que vienen de la información que se usa para alimentar a esos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y puede ser que los diferentes puntos de vista desde una perspectiva de diferentes categorías de profesionales o de diferentes grupos sociales no estén representadas de la misma manera en esos algoritmos de inteligencia artificial. Y por lo tanto esto puede crear o reforzar discriminaciones o inequidades. Y uno puede pensar, por ejemplo, en la investigación que es un tema que hemos trabajado desde la OPS en mujeres embarazadas, ¿no? Una inteligencia artificial que se nutra de la información que existe hoy en día puede decir, bueno, hay poca investigación en mujeres embarazadas, tal vez eso está bien, deberíamos seguir por esa guía y poner muchas restricciones a la investigación con mujeres embarazadas, cuando sabemos que hoy en día no lo vemos así, que realmente esas barreras que se pusieron a ese tipo de investigación han resultado en o un poco, un número bajo de intervenciones médicas u otras para las mujeres embarazadas y para el beneficio de su salud. Entonces está el tema de los sesgos, está el tema que me parece esencial y que Sergio mencionó de la evaluación o sea, de cómo evaluamos esas herramientas de inteligencia artificial. Y hoy en día usamos muchas herramientas en diferentes temas que no están evaluadas. Y cómo garantizamos que la inteligencia artificial se esté haciendo bien o cómo definimos los criterios digamos, en otros campos de calidad para que asegurarnos que la inteligencia artificial nos esté dando la respuesta que esperamos o al menos en que la probabilidad de que esa respuesta que nos esté dando sea de calidad sea lo más alta posible, ¿no? Y estos procesos realmente de aseguramiento de la calidad existen para todo tipo de productos que usamos en nuestra vida
cotidiana, profesional y personal. Entonces, realmente necesitamos esos mecanismos que pueden ser internos y, por supuesto, externos también para garantizar la calidad de esas herramientas. Y Sergio hacía referencia a las alucinaciones y hay varios estudios que muestran que algunas de las herramientas muestran una tasa por ejemplo, de referencias de la bibliografía científica que no existen, que son simplemente el resultado de alucinaciones que puede estar entre un 10 y hasta un 40% de las referencias incluidas en un resultado de la inteligencia artificial. Y creo que el tercer punto que quería mencionar, aunque no me voy a extender, es el tema del impacto ambiental, ¿no? Y es un problema que preocupa a nivel mundial. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo ha destacado. Son tecnologías que consumen una alta cantidad de metales, con todos los problemas vinculados a la extracción y al reciclaje de los mismos, pero también una gran cantidad de electricidad y de agua. Y solo por dar una cifra, se estima que para el 2027 el consumo de agua vinculado al uso de la inteligencia artificial sea 4 a 6 veces el consumo de un país de 7 millones de habitantes, así como Paraguay, ¿no? Entonces, creo que son consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando usamos la inteligencia artificial. Entonces, ya más desde el punto de vista de lo que podríamos ser nosotros usuarios como miembros de un comité de ética, eh, creo que es importante definir, y el ejemplo que mostraba Sergio me parece ir totalmente en esa línea, importante definir qué acciones concretas, qué tareas concretas podemos pedirle a la inteligencia artificial para que nos apoye a nosotros en los comités de éticas como en el proceso de revisión ética, ¿no? Y ahí es muy importante saber qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo. Sabemos que todos estos modelos son muy sensibles a la manera en la que hacemos las preguntas. Sergio mencionaba también las ventajas de tener herramientas que son específicas del proceso que queremos realizar, y creo que en ese aspecto la participación tanto de los investigadores como de los miembros de los comités de ética es esencial para no solo evaluar, pero también desarrollar o apoyar en el desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial. Y se ven, yo al menos visualizo varias tareas que pueden parecer relativamente sencillas, pero que a veces se nos tornan complejas y que nos consumen mucho tiempo en el trabajo, en el día a día de un comité. Varias tareas en las que la inteligencia artificial podría apoyar el trabajo del comité. En particular en el tamizaje inicial de las propuestas, podríamos pensar en sistemas que nos permitan revisar los criterios de inclusión y de exclusión, revisar la consistencia de los protocolos y de los formularios de los documentos de consentimiento informado. Nos encontramos muchas veces en nuestro trabajo en los comités que hay inconsistencias dentro del protocolo, entre el protocolo y los documentos de consentimiento informado, y estas herramientas podrían ayudarnos a identificar esas inconsistencias de forma más rápida. Además, podrían ayudar en determinar si el diseño de los estudios puede responder a la pregunta de investigación que se está planteando. Podrían apoyar en la verificación de los tamaños de muestras, identificar qué tipo de información sensible se está recopilando en la propuesta, y para que después el comité pueda revisar de qué manera se está manejando esa información para limitar los riesgos que pudiesen estar vinculados con la divulgación de la misma. Creo que la consistencia de los protocolos con las legislaciones o las recomendaciones, las normativas, tanto nacionales como internacionales, es importante. Si bien, como mencionaba Sergio, también es un desafío porque significa tener herramientas que puedan
analizar las legislaciones o las normativas en diferentes países para poder adaptarse al contexto local. Y creo que también incluso pueden ser herramientas que nos sirvan para identificar cuando ya un protocolo está en curso. Como sabemos, el proceso de revisión ética es un proceso continuo. Si se genera información novedosa que puede tener un impacto sobre protocolos que ya están en curso y que podrían ser relevantes tanto para los investigadores como para los comités de ética, para justamente realizar ese proceso continuo de evaluación, de valoración ética de los protocolos que se están implementando. Entonces, creo que hay desafíos, limitaciones que ya se han mencionado en el día de hoy, pero creo que realmente estas herramientas pueden ser una ayuda muy importante para mejorar el trabajo de los comités y también pienso para facilitar el trabajo de los investigadores, así como lo mostraba Sergio. O sea, en la fase de desarrollo de los protocolos es también una etapa donde estas herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles. Y creo que terminaré diciendo que es muy importante esta etapa que estamos llevando a cabo hoy en día, o sea, que como comunidad de investigación o de revisión ética nos involucremos en el desarrollo y la evaluación de estas herramientas de inteligencia artificial que pueden resultar útiles en el trabajo que vamos a realizar a futuro. Y con esto, Carla, te devuelvo la palabra. Vamos. Un millón de gracias, and I'm going to switch to English now. So I'm happy to introduce to you Cheryl Cox McPherson. Voy a pasar al inglés. Les quiero presentar a la señora Cox McPherson, profesora en Grenada que ha enseñado bioética durante muchísimos años, decenios inclusive. Ha sido líder de un programa de capacitación en el Caribe durante muchos años también. Muchas gracias, Cheryl, por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí, Carla. Y mis felicitaciones a Sergio por la presentación de algunos de los temas muy claramente y por arrancar este proceso. Yo quería decir solo algo más sobre dos cosas que ya fueron mencionadas por los panelistas. Sergio recalcó algo muy importante hacia el final acerca de la supervisión humana y la importancia de esto, de que no podemos tener la IA sin esto. Y quizá todos estaríamos de acuerdo con ello, pero la realidad es que la IA y los que desarrollan la IA y el mundo de IA, los expertos en general, no solamente nosotros que estamos viendo la salud o la investigación o la ética, están preocupados por la capacidad de IA de hacer cosas por su cuenta, hacer cosas que no querramos que haga, crear posibles amenazas para la salud y para la vida en sí. Así que mi primera reflexión es que tenemos que ser mucho más cautelosos de lo que hemos sido o estamos siendo en la forma en que utilizamos la IA y cómo la utilizamos. Porque no sabemos lo que va a hacer. Hemos oído algunas de las cosas que puede hacer que no son útiles y hay muchas otras que desconocemos inclusive. Y ha habido la necesidad de cierto tipo de gobernanza local. La situación en el mundo actualmente es tal que será difícil lograr que estén dispuestos a crear un marco como este. Eso va a ser un desafío. Me encantaría ver que suceda y no puedo insistir demasiado en la importancia de esto. Y mi poco conocimiento de la IA y su desarrollo es que quienes están liderando el camino en este campo comparten esa preocupación. Yo creo que son los intereses comerciales y los intereses populares los que nos han llevado por este camino de adoptarlo. No va a desaparecer, ya está, se ha convertido en parte de nuestra vida, tanto personal como profesional, y tenemos que enfrentar esa realidad. La cuestión es que
no es necesariamente algo que será útil al final. Por eso yo quería insistir en la importancia de esto. Y también quería volver a la idea del efecto en el medio ambiente. Además del uso del agua, los centros de datos que se necesitan para ella utilizan mucha electricidad también. Y según las pruebas, pareciera que que en el 2022 utilizaron tanta electricidad para que se convirtió en el consumidor número 11 en el mundo entero. Solamente los centros de IA. Y se espera que para el 2026 esto aumentará y serán quintos en el mundo en cuanto al consumo de electricidad en el mundo, estos centros. Así que ambientalmente es un problema. Ahora, en cuanto al uso de la tierra, son enormes terrenos que han obliterado el entorno natural para construir estos edificios que consumen una gran cantidad de energía y de agua. Claro, individualmente ninguno de nosotros podríamos lograr una verdadera diferencia ahí. ¿Quiere decir entonces que no deberíamos utilizar la IA? No, yo no voy a llevarlo ahí tan lejos, pero sí creo que deberíamos estar pensando, si nos preocupa la ética, deberíamos estar pensando en lo que se está cediendo al utilizar la inteligencia artificial. Si bien reconozco que no podemos dejarla de lado, si bien reconozco que necesitamos algún tipo de marco ético regulador con gobernanza que sea coherente, que tenga la garra para que realmente se logre una verdadera diferencia, yo no confío en que estemos ahí todavía, o ni siquiera puedo decir que vamos a llegar ahí algún día. Así que a lo que quiero llegar es que cuando utilizamos la IA, necesitamos ser cautelosos, más cautelosos, estar conscientes del peligro, del daño y pensar un poco más en lo que se está cediendo al utilizarlo. No tengo una respuesta, pero sí tenemos que pensar en esto y analizarlo un poco más. Gracias, Carla. Le devuelvo la palabra. Thank you, Cheryl. Muchísimas gracias, Cheryl. Y ahora me gustaría, perdón, voy a cambiar al español. Ahora quiero invitar a Andrés Perry, que nos acompaña desde el Ministerio de Salud Pública de Chile, donde está a cargo de la dirección o unidad que es responsable de investigación y es responsable de acreditar y supervisar a los comités de ética de la investigación. Así que bueno, es un gusto tenerlo para compartir sus reflexiones desde este ángulo que tiene complejidades adicionales. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Andrés. Adelante. Muchas gracias. Saludos desde la Oficina de Bioética en Chile y quisiera agradecer tanto la invitación como las ponencias previas. Creo que fueron muy inspiradoras y llenas de desafíos. Yo quisiera proponer ciertas observaciones o ciertas propuestas eventualmente del tema. Y primero destacar que a propósito de todas estas posibilidades que presenta Sergio en tema de apoyo preanalítico, pero también las advertencias de la contaminación regulatoria, creo que es muy importante hablar de las responsabilidades que tienen las autoridades regulatorias nacionales con la difusión activa, disponible, vigente y clara de las normativas y las reflexiones éticas locales, también desde las universidades y los centros de estudio, porque estas son las bases de datos que van a alimentar a las inteligencias artificiales que después harían estas evaluaciones éticas o que bien van a apoyar el momento de elaboración de la investigación. Entonces, hay una responsabilidad desde las autoridades con la actualización de la información, la publicidad de la misma y la literatura ética pertinente al contexto propio, un poco para contribuir de nuevo a evitar esta contaminación regulatoria que me pareció llamativa. Y por otro lado, creo que fue muy inspirador las palabras de Cheryl en relación a
los límites que no conocemos de la inteligencia artificial. A diferencia de tecnologías que a veces comparan, como la irrupción de la calculadora o de la Internet, la verdad es que esas son tecnologías un tanto acabadas, con límites conocidos incluso, pero la inteligencia artificial tiene una posibilidad aún sin límites claros. Y pasamos de lo interpretativo a lo generativo, a lo predictivo y eventualmente lo desconocido. Entonces, yo recojo lo que señala en cuanto al desafío de establecer un marco regulatorio. Y yo creo que ahí es clave el concepto de la gobernanza anticipatoria. Y cómo en esta gobernanza anticipatoria tenemos que tener una flexibilidad y tenemos que tener la capacidad de tener ajustes normativos ágiles. Entonces, un esfuerzo normativo ágil no en cuanto a rapidez, sino un enfrentamiento ordenado, iterativo y colaborativo en espacios finalmente de deliberación dentro de lo que es la institucionalidad de la evaluación ética de la investigación. Eh, lo otro a comentar tiene que ver con esta pregunta clave de Adriel, que es, bueno, se habla de la supervisión humana, es clave la supervisión humana, pero una supervisión que también esté capacitada. Es decir, ¿qué responsabilidad tienen entonces los comités de éticas en términos de formación en inteligencia artificial? ¿Cómo también se colabora entonces con la ingeniería, con la tecnología, en el contexto mismo del comité? Y ahí es llamativo porque quienes nos dedicamos a la bioética quisiéramos estar nosotros en el proceso de diseño de la investigación, pero parece que los ingenieros nos ganaron. Parece que la tecnología tiene que estar en el diseño de la investigación y probablemente también en los comités de ética. Entonces hay una tensión, señala Adriel, en términos del principialismo de la investigación. Yo diría que hay una tensión también en lo que es el método científico, en qué participación tiene la inteligencia artificial en toda investigación y en toda metodología. Y si hablamos de metodología y ética, una buena investigación tiene un valor social y tiene un rigor científico. Y hay ciertas menciones a oportunidades que tienen los comités de ética al momento de evaluar proyectos. Quisiera señalar que, claro, la inteligencia artificial se habla mucho como una ventana de oportunidad para la participación de grupos vulnerables, ya sea por barreras de lenguaje, por temas de discapacidad, pero no podemos descansar los consentimientos informados en la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no tiene pertinencia cultural, no tiene acreditación en lectura fácil y sencilla para personas con discapacidad, no tiene validación desde la experiencia. Entonces, puede ser muy tentador para nuestros investigadores descansar un consentimiento informado en la inteligencia artificial y para nosotros como comité eventualmente también. Es importante reforzar la participación humana en los procesos de consentimiento informado. Y por otro lado, hay una pregunta que me nace a mí que tiene que ver un poco pensando en metodologías cualitativas. ¿Cómo incorporamos criterios de resguardo del rigor metodológico en investigaciones con inteligencia artificial? Es decir, cómo el comité aborda la inexactitud de los modelos, el cumplimiento normativo y la ciberseguridad, las alucinaciones de la inteligencia que menciona Sergio, los sesgos que advirtió Lionel. Entonces, la evaluación de los comités empieza a ser cada vez más robusta y tiene que empezar a identificar cuáles son los mecanismos que tenemos para poder evaluar el rigor metodológico y que tengan repercusión efectiva en la ética, en la evaluación ética, perdón, de la investigación. Y ahí yo creo que la iteración, el presentar una inteligencia y reevaluarla, la triangulación, ya sea con otra tecnología o con otro integrante, el feedback reflexivo, la atención a las preocupaciones de los participantes, podrían ser claves que nos permitan, quienes no nos dedicamos a la inteligencia artificial, pero algo sabemos de metodología, poder hacer evaluaciones de estas investigaciones. Y por último, no quisiera dejar pasar la preocupación de Cheryl y de Lionera en materia del impacto ambiental. Y a mí me baja la duda si es responsabilidad del comité de ética o de las autoridades normativas establecer criterios de reducción de la inteligencia, ya sean los criterios técnicos que yo aluciné cuando Sergio menciona la temperatura
cuando menciona esta serie de criterios técnicos de la inteligencia artificial para reducir su falencia. Bueno, ¿qué responsabilidad tienen los comités de ética con dichos criterios en cuanto al impacto ambiental? ¿Puede un comité de ética determinar que una investigación no necesita inteligencia artificial para realizarse? ¿Puede un comité de ética determinar que en realidad no necesita 3 iteraciones por un software? ¿Qué criterios podemos integrar de manera tal de poder reducir o minimizar o finalmente hacer un uso justo y preciso de la inteligencia artificial en la investigación? Y por qué no, en la evaluación ética también. Eso, Carla, esas son las reflexiones que me nacen a partir de las presentaciones. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero ahora, y tomo nota del nombre, que es que siempre se me confunden los nombres de los distintos, de las distintas direcciones, unidades, oficinas en la región, la Oficina de Bioética del Ministerio de Salud de Chile, de donde nos acompaña. Quiero ahora presentar a mi colega Sara Carracedo del Programa Regional de Bioética de la OPS, que va a moderar la reflexión, la discusión. Son varios los panelistas. Quiero invitarlos a todos de vuelta y le paso la palabra a Sara. Gracias. Sergio, tú también. Gracias. Ay, Ariel, perdón. Andrés, todos, todos menos yo. Andrés, Cheryl, Sergio, pueden abrir sus cámaras. Adriel, Leonel. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la presentación y por los comentarios de todos ustedes. Creo que ha sido una de las sesiones en donde más preguntas hay y las que más me ha costado tratar de organizar. Así que creo que hay varias cuestiones. Creo que podríamos empezar por lo general y también por algunas cuestiones técnicas que siempre sirven para poder luego analizar estas implicancias éticas de las cuales estamos conversando hoy. La primera pregunta es si creen que por cuestiones de transparencia se deberían conocer públicamente los prompts que se han utilizado para solicitar respuestas en el proceso de una revisión ética. No sé quién, adelante, esto es una conversación, Bueno, si el quieren, que, empiezo yo. a ver, dale. Creo que sería interesante. De hecho, es de buena práctica a veces en algunos procesos o cuando uno, no sé, publica algún tipo de escrito, explicar cuál fue el prompt que usó y qué sistema usó. Em, pero yo no sé cuánta información nos da la ciencia cierta, porque los modelos de lenguaje que están detrás van modificando todo el tiempo la composición del algoritmo. Y tal vez, de hecho, el mismo prompt replicado varias veces, incluso con el mismo modelo, da respuestas distintas. Entonces, podría ayudar a la transparencia para tratar de entender de algún modo cómo se llega a ese resultado, pero no creo que eso explique de manera completa cómo se llega a ese resultado. Gracias, Adriel. ¿Alguien más quisiera añadir algo? Sergio, quizás tú. No, nada, yo creo que Adriel ya contestó de forma adecuada. Yo creo que es muy difícil eso, se practicar eso, pero sí sería deseable, no hay duda. Gracias. Entonces, ya que estamos con el tema de transparencia, hay algunos comentarios en el chat sobre el compartir los protocolos de investigación en sitios abiertos, en plataformas que utilizan inteligencia artificial, no sé, ChatGPT. Si es que deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo, ¿qué implicancias eh, creen que tendría hacer esto? Bueno, tal vez Sara, me atrevo y hago un comentario y tal vez no directamente sobre, o sea, cómo, o sea, pensando en un ejemplo como el que mencionaba Sergio, de una herramienta específica que se está desarrollando específicamente para apoyar el trabajo de los investigadores que
van a aplicar o van a entregar su propuesta a un comité de ética y o para apoyar el trabajo de revisión ética de los investigadores, de los comités como tal. Em, Creo que sí podría ser muy útil que esas herramientas estén alimentadas por decisiones, por protocolos y decisiones de los comités de ética, ya sean decisiones positivas o negativas o de revisión, para poder justamente tratar de replicar o incluso mejorar el desempeño de los comités en su revisión ética. Entonces creo que en ese contexto sí me parece que puede ser algo interesante, porque en un contexto controlado, los protocolos habría que ver, bueno, con la autorización de los investigadores o con qué tipo de mecanismos se tienen que implementar para que se pueda hacer esto, pero que esos protocolos, así como las decisiones de los comités, puedan alimentar esas herramientas que estaríamos tratando de desarrollar. Cam. ¿Yo puedo Gracias, hablar Leonel. algo? Sí, dale. No, para añadir algo a que Leonel dijo. Oye, en mi opinión, es casi imposible se pensar en una herramienta de apoyo en ética de investigación que no sea específica, que sea general. Y lo que se usa es lo general, porque claro, es gratis, es accesible, la persona, como dijo, se puede pedir los partidos de su equipo y a la vez pedir el uso de placebo, por ejemplo. Entonces, pero el riesgo de esto es grande. Yo tengo probado eso, tengo hecho consultas para una y otra plataforma y la diferencia es grande, porque, como dijo Leonel, la ventaja de la inteligencia artificial que ha sido entrenada para ética en pesquisa, que ha sido, aunque no sea una propia, es que uno puede instruirla y puede dar límites y puede revisarla a todo rato y corregirla. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que es esencial. Eso nos, claro que la inteligencia general, esa que nosotros usamos a menudo, sí aprende con las interacciones que hacen con ella, pero no es lo mismo. De hecho, no es lo mismo. Yo creo que es muy peligroso, de hecho, confiar demasiado en la inteligencia artificial que no es específica. Pero eso en mi experiencia ahora, porque antes no tenía eso. Incluso yo creo que todos nosotros ya usamos eso y a veces acreditamos, pero es que nosotros somos expertos, entonces el riesgo es menor. Pero como dijo en mi presentación, si eso cae en las manos de una persona que no tiene experiencia, eso puede ser un desastre y muy peligroso realmente. Quizás Gracias. Sí, Andrés. señalar que aparte del el mérito de compartir protocolos, permite también justificar decisiones. Entonces, la elección de una inteligencia artificial por sobre otra obliga a manifestar, bueno, ¿por qué elegí esto? Y creo que ese mérito también es importante para compartir con la comunidad y para la evaluación ética, al fin. Eh, yo creo que ese podría ser otro mérito de compartir protocolos. Gracias, Andrés. Ahora, Sergio, que mencionabas esto de la IA específica, hay varias preguntas sobre esto. El hecho de que estos conocimientos, que sea más específica, que sea todo más limitado, digamos, no es en perjuicio de las respuestas que podría dar esta herramienta, eso por un lado. Y lo segundo es en el tema de los revisores. Lionel mencionaba estos sesgos que existen al utilizar la inteligencia artificial, pero había una pregunta que se refería a los sesgos de los revisores para alimentar esta herramienta de inteligencia artificial. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, bueno, respecto a los sesgos de los revisores, yo creo que eso pasa también en ambientes que no son de inteligencia artificial, así que no, hay que tener un estándar en estas personas que trabajan con eso. La responsabilidad es la misma. La diferencia es que ellos van a revisar una respuesta de inteligencia artificial para ver si ahí no hay sesgos. Eso sí,
Yo creo que lo más importante es eso. No sé, la primera, no me acuerdo, Sara, ¿puede repetirla? Sí, que al ser una inteligencia artificial específica, digamos, está nutrida de información más limitada y si eso podría, digamos, afectar la calidad de las respuestas, ¿no? Que nos da. Sí, afecta para mejor. No tengo duda de eso. Afecta para mejor. Mejora las respuestas. Porque como dijo, si uno pregunta a el Express, por ejemplo, yo he hecho muchas pruebas en este sentido de preguntar tonteras, así como cosas completamente raras y fuera del contexto, y la inteligencia artificial específica me contesta, dice, oye, no entendí tu pregunta, o entonces me dice, oye, eso no está en el contexto de ética en investigación, yo no puedo contestarte, recomiendo que te vas a otro lado, en fin. No, eso es la gracia. Claro que Ujú. son cosas infinitas que tiene que estar arreglando con una gobernanza muy fuerte y que no son sencillas y ni rápidas, pero se va mejorando a cada rato. Como dijo, yo no tengo la intención de proponer acá una sustitución de la revisión ética y ni de la acción del investigador. Son puntos que son levantados para que produzca la reflexión de estas personas que están consultando. Esa es la idea, para mejorar sus propuestas. Entonces, eso sí puede ser útil. Hay que tener en cuenta las limitaciones. Eso no es una panacea, una cosa que sirva para todo, y es más bien una herramienta a más que puede resolver algunos problemas puntuales que tenemos nosotros en la comunidad de ética y investigación. Para completar, no hay que tener una expectativa como de una cosa brillante que te va a hacer el protocolo entero o que te va a contestar todas tus dudas de forma definitiva. No, no es así, pero te va a ayudar en algo, nada más que eso. Y a lo mejor eso, con la evolución de la tecnología, no sé, de la parte ética también involucrada y de las cuestiones ambientales, que yo estoy de acuerdo, todo eso se puede cambiar con el tiempo. En este momento es eso. Gracias, Sergio. ¿Hay algún otro comentario? No, tal vez sobre el uso de herramientas específicas, creo que, bueno, y de nuevo, yo no soy especialista de la inteligencia artificial, ni mucho menos, ¿no? Pero la impresión que me da es que el campo sí está evolucionando a eso, ¿no? Que si bien hay herramientas, digamos, para el público general, desde un punto de vista profesional, cada día hay más herramientas específicas, ¿no? Y de hecho, cuando uno ve todavía las limitaciones de algunas de las herramientas que son específicas y, por ejemplo, para el trabajo científico y que alucinan referencias bibliográficas que no existen, bueno, uno entiende un poco todavía que estamos en un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de tener algo específico, al menos con la tecnología que tenemos hoy en día, me parece que realmente es la orientación aceptada. Y sobre los sesgos, sí, uno podría... O sea, tal vez, y esa es tal vez la manera optimista de verlo, tal vez el uso de herramientas de inteligencia artificial podría permitirnos tener una evaluación que esté menos sesgada. Si tenemos sistemas que están bien alimentados, tal vez Ujú. que están bien entrenados, tal vez tengan menos sesgos que nosotros individualmente. Pero tal vez eso es una visión demasiado optimista de la De la realidad. inteligencia. Gracias, Leonel. Hay varias preguntas referidas al plagio, a la conducta responsable en investigación en general, a los derechos de propiedad intelectual, y hay otras más generales sobre la regulación de la IA ¿no? En general. Si tuvieran que decir solamente un par de puntos claves que deberían contener estas regulaciones sobre IA, eh, ¿qué dirían? Si es que en principio creen que es algo que deberíamos regular, ¿no?
Yo creo que ese es con Adriel, ¿no? Empezamos Tal Sergio y vez. sigo yo. Bueno, yo, si quieren, a ver, algunos comentarios. Fuera de los aspectos legales, es interesante pensar cómo es que construye ese resultado de la inteligencia artificial, porque uno podría caer sí, en la tentación de decir, bueno, es un plagio porque alguien subió un documento y la inteligencia artificial se nutrió de ese documento para generar un nuevo contenido, pero la realidad es que lo que está haciendo es emular un proceso cognitivo como el que hace cualquier ser humano, solo que multiplicado en potencia muchísimo más. Todo lo que nosotros escribimos está influenciado por algo que leímos antes. Y todo lo que creamos tiene como base una influencia previa. Entonces, lo que crea la inteligencia artificial es parte de un proceso similar, pero a gran escala y magnificado. Lo que sí sucede es que, y conecta con la primera pregunta, una de las primeras preguntas que hicieron es, bueno, ¿cómo manejamos la confidencialidad de la información de algunos documentos? Supongamos que estamos trabajando en un sistema de evaluación ética y de repente hay un protocolo de la industria farmacéutica que está totalmente minado por confidencialidades por donde uno quiera, y uno lo sube a una plataforma, y aunque la plataforma esté, digamos, modelada a través de una API, porque, bueno, uno le da instrucciones particulares, en definitiva, al final del camino termina yendo al pozo de ChatGPT, al pozo de Gemini, digamos, a la matriz general del algoritmo, y uno está en cierto punto compartiendo algo de eso. Entonces, en general, aunque es un esfuerzo muy grande, los sistemas lo que tienden a hacer es a anonimizar antes de mandar. Es a nivel local tratar de extraer toda la información sensible que se pueda, y lo que se manda al procesamiento del algoritmo es el documento con otros datos, con datos distintos, o totalmente lavado de datos. Después, cuánto se puede sacar o cuán escéptico es, cuán aséptico es y escéptico, es un tema para ver después a nivel informático, pero en principio esa sería una manera de proteger la información que contienen los documentos. Y respecto al plagio y a las otras medidas, ha habido antecedentes internacionales. De hecho, hay algunas de estas plataformas que tuvo que pagar una fortuna dividida de manera muy minúscula en diferentes autores de libros. No sé si no fue Claude o alguna de esas, Anthropic o OpenAI, pero es un debate que está, igual que el derecho de daño sobre la responsabilidad civil e indemnizatoria para los casos en que haya algún daño derivado del uso de inteligencia artificial o de los resultados. Está todo por construir y por destruir. Recién estamos empezando en esto. Y hay muchas cosas que van a ir surgiendo, pero en principio creo que esto es lo que resume de alguna manera cómo manejar el tema de la confidencialidad de la información. Gracias, Eh, a- Adriel. Adriel, Sí. yo quería complementar un poco. Can I En add to Net that, Express, Sarah? Sorry, Sí, me Cheryl. permite, dice No, Cheryl. Disculpe, Cheryl. Okay, allá. let's go with you and then Ah, we'll vamos go a with escuchar a Sergio. Cheryl y luego Oh, sorry, Sergio. Sergio. Gracias, Okay. Sergio. Ay, me disculpas, No, I Sergio. was just going to add that Yo I solo don't quería know how agregar, this will translate these no sé concepts into si estos Spanish, but conceptos se there's traducen bien al certain work español, been written pero hay in cierto English trabajo about que se ha the redactado en research inglés enterprise, the acerca research de la empresa ecosystem, de and the investigaciones, el ethics ecosistema de ecosystem. investigación y And el this ecosistema idea that de la research ética. ethics Y esta is just idea a de small la part of the ética de la bigger investigación research es solamente realm. And una so pequeña Adriel, parte de todo el mundo de Adriel's comments investigación. have En los got me comentarios de thinking Adriel about a mí that, me the hacen importance pensar en la of importancia researchers and funders de needing que to los understand investigadores y too los about the donantes process of necesitan research entender ethics el review proceso de as it revisión transitions de to la AI ética para la systems investigación, because of exactly mientras what se hace Terence la recalls, transición hasta and that any esos sort of sistemas framework, de guidance, IA. etc., really Cualquier needs to be marco de participatory gobernanza of o all of orientación those necesita tener la participants participación in those de ecosystems or todos los actores de enterprises. estos ecosistemas o That's it. empresas. Thanks. Eso es todo. Gracias. Thanks, Cheryl. Sergio, Gracias, Sharon. Yo quería complementar un poco lo que ha dicho Adriel. Por ejemplo, en Next Express hay una porción de disclaimers en todo momento que dice cómo hace el uso ético de la plataforma. Y uno de estos, respecto a la seguridad, dice que es
que no es necesario poner datos identificables de, por ejemplo, cuál es la empresa, cuál es la... Es decir, las preguntas son conceptuales. No hay la necesidad de se poner datos que sean identificables y que puedan comprometer incluso patentes o confidencialidad de productos que están en desarrollo y todo eso. Entonces, hay un aviso legal, entre otros, hay muchos, pero entre otros hay esse também en NetExpress exatamente por este motivo. Claro que esto no es 100% inevitable, ¿no? Se puede, porque depende de lo que ponen ahí. Y una vez que ponen ahí, hay algunas otras barreras de seguridad pero que no son 100%, porque no hay 100% de seguridad en la Internet de modo general. No, no es posible. Entonces, pero hay que tomar cuidado, sí, principalmente con avisos, en NetExpress hay un manual, hay un guión, un guideline de uso para la herramienta, que tiene todas esas cosas, incluso las cuestiones respecto a la seguridad y todo eso. Hay que tomar cuidado. Si quiere usar eso, tiene que tomar una porción de cuidados, unos que nosotros ya conocemos y que están acá muy bien expresos por los panelistas, pero hay otros incluso que no podemos prever y que pueden ser imprevisibles y que van a aparecer con el tiempo. Tiene que estar siempre atento. La gobernanza es la palabra clave. No hay cómo hacer una cosa como esta sin tener una gobernanza humana y muy estricta, porque si no, realmente todas esas cosas que están dichas ahí pueden acontecer y pueden ser muy peligrosas. Yo quisiera aportar de eso mismo esta idea de que, claro, me acordé de la pregunta por los prompts. A veces dan ganas de que el investigador pueda dar cuenta de la reproducibilidad de su investigación al momento de ser evaluada. O sea, cuando alguien diga, me impresiona que aquí hay plagio, me gustaría que el investigador pueda dar cuenta de la reproducibilidad de su estudio. Y finalmente el punto es, como señala Sergio, que esa es una limitación temporal de la inteligencia artificial, porque al breve tiempo probablemente tenga la capacidad de sortear eh, ese artilugio nuestro. Entonces, la gran dificultad acá tiene que ver con la gobernanza de cómo hacemos una normativa flexible que se adapte y que pueda continuamente estar en procesos deliberativos. Porque efectivamente cualquier barrera que pongamos a esta inteligencia artificial, ella por sí sola probablemente nos proponga una salida. Entonces es muy complejo establecer mecanismos para prever esto. Sí, Andrés, lo que pasa es que esa es la diferencia de la inteligencia artificial específica para la general. Porque en la específica es más fácil poner estos límites, estos guardarrayos que yo mencioné en mi presentación. Es más fácil porque aunque tenga una estructura ya hecha de inteligencia artificial, es casi como un papel en blanco que tú puedes ahí poner los límites y ajustar esas cosas con un poco más de facilidad. Claro, y el ideal es si tiene una inteligencia artificial producida por la institución o por lo que sea, eso es casi como totalmente controlable. Entonces son cosas que se puede controlar, pero hay siempre la posibilidad de que cosas que no son deseadas pasen. Entonces, hay que tener cuidado siempre la gobernanza. Repito, millón de veces, la gobernanza, la supervisión es estrictamente necesaria y sin eso no se puede pensar en inteligencia artificial, en ética, en investigación y a lo mejor en ningún otro tema. Gracias, Sergio. Quizás un par de preguntas más. Eh,
Andrés y Adriel mencionaron en su reflexión, digamos, esta capacidad que deberían tener los comités de ética de la investigación al momento de revisar investigaciones que utilizan inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer para fortalecer esta capacidad? Considerando que el nivel de los comités de experiencia es bastante diferente, que la supervisión que se hace a los comités es bastante, por las autoridades nacionales es diferente aún. ¿Cómo podríamos empezar a ir fortaleciendo a los comités de ética de la investigación para que empiecen a revisar protocolos que utilizan inteligencia artificial en adelante? Yo creo que esto está pasando a todo rato, porque los investigadores están usando inteligencia artificial para hacer sus protocolos, o sea, para hacer sus propuestas. Eso es inevitable. Y claro que hay herramientas que dicen, oye, ese es un estándar de lenguaje que es típico de la inteligencia artificial, pero cómo probar eso es bastante más difícil. Esa es más o menos la discusión que pasa a los profesores por la cuestión de los estudiantes que usan la inteligencia artificial para hacer trabajos y eso, claro, no es todavía aceptable, pero es una realidad que tenemos que no podemos ignorarla de ninguna manera. Es una realidad y, bueno, el protocolo tiene que ser evaluado ya sea hecho por una persona o por inteligencia artificial. A mí me parece muy difícil que los comités de ética tengan, primero que van a tener la noción de que eso fue hecho por inteligencia artificial, porque puede que no sea. Y el otro es que cómo hacer la diferencia y cómo actuar de modo distinto, porque la propuesta es la propuesta. Tiene que juzgar la propuesta. No sé si tiene otras visiones. Me gustaría escuchar. Yo creo que espacios como este son parte de la solución. Es ponerlo a la luz, asumir las carencias propias que tenemos todos frente a esto, en mayor o menor medida. Estamos todos haciéndonos camino al andar en el uso de la inteligencia artificial, y creo que tiene que haber medidas dirigidas desde los gobiernos, los estados, en promover instancias de capacitación formal y de fortalecimiento de los comités. Yo sostengo que es necesario tener dentro del elenco permanente un perfil vinculado de alguna manera a estas disciplinas, o sea, desde la ciencia de datos, desde el desarrollo informático, desde la programación. Pero como nos interesó tanto en su momento que haya abogados, que haya miembros de la comunidad, que haya metodólogos, que haya médicos, creo que hoy por hoy el sistema está pidiendo que haya dentro del elenco estable. Por supuesto que los comités pueden tener asesores externos, pero creo que tener un miembro que esté presente siempre para mirar estos aspectos de los protocolos sería de mucha utilidad. Creo que para aportar a las dos anteriores, uno, efectivamente, los espacios de colaboración internacional, advirtiendo las diferencias regionales, es de utilidad. Dos, hay que efectivamente interpelar, o sea, yo creo que el comité de ética se interpela a sí mismo al ver una investigación que debe evaluar y puede no comprender. Esperemos que eso sea motivo para formarse por su cuenta. Creo que políticas posteriores de exigir capacitación continua o criterios de acreditación son posteriores, porque va a haber una curva de aprendizaje donde quizás la responsabilidad no necesariamente de los comités, sino de las normativas nacionales tengan que contener este tiempo que van a tener los comités de aprendizaje y esperar que, perdón, es una palabra chilena, esperar que los errores o los equívocos que pudiera tener el comité no tengan repercusiones graves. Y eso ahí tendrá que entrar la normativa nacional, mientras los comités tienen necesariamente una curva también. Gracias, Andrés. Bueno,
Creo que para cerrar y antes de pasarle la palabra a Carla, muchos han mencionado a lo largo de esta sesión la supervisión humana, que la inteligencia artificial no reemplaza a las revisiones que hace un comité de ética de verdad, y a los juicios normativos que son propios de todos nosotros y no de la inteligencia artificial. La gobernanza que mencionaba Sergio, y por eso, Sergio, quería darte unos 2 minutos de palabras finales para que puedas tal vez reforzar todos estos mensajes que son importantísimos para los comités de ética de la investigación, para los investigadores, antes de que Carla ya cierre el seminario de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Bueno, yo que tengo que decir es lo que he dicho en mi presentación. No sé si quedó muy claro, pero voy a reforzar ahora. No reemplaza de ninguna manera la revisión humana. No es esa la idea, no es esa la propuesta. Es a veces hacer el trabajo más de brazo, trabajo más de ordenar las cosas para producir y para incentivar una reflexión. Eh, pero de ninguna manera se está proponiendo algo que sustituya ni al investigador y ni al comité de ética. No es esa la propuesta. Entonces, esto tiene que estar muy claro, muy claro. La inteligencia artificial tiene limitaciones y limitaciones que pueden llevar a errores y consecuencias graves. Hay que tener en cuenta esto cuando se propone una plataforma o cuando se propone el uso de la inteligencia artificial para fines de ética en investigación y no solo para fines de ética en investigación, medicina en general o aún más allá de la medicina, incluso para otras cosas. Yo terminé mi presentación, no sé si se acuerdan, con una frase muy clara. Eso todo es muy bueno, es posible desde que sea desarrollado, que sea usado con responsabilidad, ¿no es cierto? Eso es la vida. En todos los instrumentos que tenemos nosotros se puede hacer el uso X y el uso Y de un instrumento. Un auto que lleva una familia para vacaciones, todos alegres, escuchando música, es el mismo auto que puede matar personas por exceso de velocidad, por un conductor que está curado, para usar un término chileno ahí, que mi formación es en Chile, Andrés. Entonces mi portuñol es chileno. Entonces eso es, el instrumento está ahí, tiene que usarlo con responsabilidad, pero el instrumento no puede ser ignorado. Ese es el mensaje final. Gracias, Sara, gracias a todos. Carla, adelante. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una sesión bastante rica, bastante productiva y probablemente no la última que tengamos sobre este tema. Yo había notado algunas cosas, algunos puntos centrales que quería resaltar al momento de cerrar la sesión y varios de ellos los ha mencionado Sergio ya, pero quizás es una oportunidad de recordarnos también, cuando Sergio dice que no es posible delegar los juicios normativos y no se busca delegar los juicios normativos, quizás ayuda a aclarar de qué estamos hablando. Un juicio normativo es un juicio moral sobre algo que es correcto o incorrecto, sobre algo que es más moral, más valioso o menos valioso que otra cosa. Los juicios morales, todas las afirmaciones de naturaleza moral, son distintas de las afirmaciones que buscan describir el mundo real. Y creo que así estoy forzándolos a retroceder todos a los primeros 5 minutos de la primera clase de ética. La diferencia entre una afirmación que describe el mundo y con respecto a un juicio moral.
Creo que sabemos muy bien que la inteligencia artificial tiene un papel muy importante procesando rápidamente las afirmaciones que describen el mundo, no sin contratiempos, como ustedes lo han repetido varias veces. Pero hay un salto cualitativo cuando hablamos de pasar de afirmaciones descriptivas, de datos, de evidencia empírica, a juicios morales. Y quizás este es un punto central que debemos resaltar como cierre de esta reflexión. Finalmente, los comités de ética hacen juicios morales. Este beneficio justifica este riesgo. Y no hay un algoritmo. Si hubiera un algoritmo, si hubiera una fórmula, no habría comités de ética. Y si fuera un checklist, tampoco habría comités de ética. Habría un checklist y una persona que implementaría ese checklist. Entonces, es por la naturaleza tan peculiar de nuestro trabajo el que estamos ahí en un comité de ética haciendo juicios morales, que es muy difícil, digamos que el uso de inteligencia artificial tiene limitaciones obvias, pero eso no significa que podemos ignorar las herramientas. Había una época en que la gente quería ignorar las computadoras o quería que las revisiones éticas fueran siempre con papel y pensaba que si no era con papel, si no iba en la torre de papeles de aquí para allá, entonces había un riesgo para la confidencialidad. Una vez más, la pregunta es, ¿cómo hacemos un uso responsable de este recurso para que el tiempo del comité vaya a los juicios morales, no a cosas que pudieran agilizarse, de una manera más tecnológica? Y varios puntos centrales los han resaltado ustedes. Claro, es una persona que se beneficia de estas herramientas. Pero una cosa que siempre debemos recordar es que esa persona que se beneficia de las herramientas tiene que tener el conocimiento para poder decir, uy, esto es una metida de pata, o uy, esto no está bien, esto está mal. Y eso nos fuerza como cierre de esta sesión a reiterar la urgencia de entrenar a las personas en ética de la investigación, en el análisis y la justificación de los juicios morales. Yo con mucha frecuencia veo a presentaciones, textos sobre ética de la investigación, que me puedo dar cuenta una milla que se hicieron con inteligencia artificial por alguien que no sabe nada de ética de la investigación. Porque como es mi área, es como si fuera con luces de neón artificial, que llama inmediatamente la atención cuando quien lo hizo no sabe del tema. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente, que sigamos apostando por el entrenamiento en ética de la investigación, por la peculiaridad de los juicios morales y por el uso de los recursos que tenemos a la mano para hacer una mejor labor. Muchísimas gracias y les deseo a todos lo mejor por las fiestas y un excelente 2026. Nos vemos el año que viene.